Hoy hablamos de las cosas de comer, ni más ni menos. Esa buena costumbre que todos tenemos cada día y que a todos nos interesa. Y para eso contamos con Marta Garulet Aza, es doctora en farmacia, máster en salud pública por la Universidad de Harvard y nutricionista. En la actualidad es catedrática de Fisiología y Bases Fisiológicas de la Nutrición en la Universidad de Murcia, además de investigadora de Harvard. Ahora mismo podría estar dando una conferencia en Brasil, en China, en Estados Unidos, en Francia, pero afortunadamente está aquí con nosotros para que podamos aprender de ella y con ella. Marta, bienvenida. Hola. Aprender de usted porque hay que aprender a comer. No nacemos con la lección aprendida de comer de forma saludable, ¿no? Efectivamente, de hecho es un aprendizaje, pero claro, en España jugamos con ventaja porque tenemos la dieta mediterránea, que es una panacea de alimentación saludable y que es la envidia de todos los países del resto de Europa y americanos. Pero es cierto que la estamos perdiendo porque la vida ha cambiado y desde los años 60 del siglo pasado aquí no tenemos nada que ver y por tanto no podemos hacer una dieta mediterránea de entonces cocinando diariamente con una persona en la casa que se encargue de eso, etc. Igual que no tenemos pues un teléfono fijo de rueda, pues tampoco nos sirve ya esa dieta. Y por tanto hay que aprender a simplificar la dieta mediterránea para que la podamos aplicar todos, sepamos o no cocinar, vivamos donde vivamos, pero que sea factible y en eso está el éxito. Bueno, el aprendizaje, estará de acuerdo conmigo, Marta, es esa carrera que no acaba nunca. Sé que, y usted lo dice, su etapa en Harvard le impactó. ¿De qué le sirvió su aventura americana para su vida posterior? Hombre, fue un éxito, me sirvió para todo. Primero me sirvió porque me fui con mi marido y vivimos juntos allí en Boston al día siguiente de nuestra boda y entonces aprendimos a ser pareja como dos personas iguales y como hombre y mujer, no, como dos estudiantes. Y eso me ha permitido llevar una vida el resto de toda mi vida viajando, viviendo mitad del año en Estados Unidos, mitad en España, con 3 hijos y con un marido que entiende todo esto y que somos un equipo y lo podemos conseguir. Pero también me impactó de Estados Unidos pues ese afán de hacer las cosas muy bien, también el yes we can, es decir, nosotros podemos, y claro, tuve varios premios Nobel de profesores y la búsqueda de la excelencia. Y todo eso hizo pues que me cambiara la cabeza y quisiera ser pues lo que he llegado a ser. La verdad es que he conseguido el sueño americano. ¿Y hay algo, Marta, que debamos copiar los que vivimos junto al Mediterráneo? ¿Hay algo que debamos copiar de las costumbres alimenticias de Estados Unidos o sería justamente lo contrario? Yo creo que ellos deberían copiarnos. Sí, ¿no? Sí, de hecho recuerdo que cuando hice mi trabajo de fin de máster en Harvard, pues que era sobre cómo aplicar la dieta mediterránea para perder peso, pues me decían, esto no es factible aquí, Marta. Ya han pasado 30 años y ahora se ha reunido Eat Lancet, que es una comisión para definir cuál sería la dieta para un planeta sostenible y también saludable para el humano, y han llegado a la conclusión de la dieta mediterránea, es decir, que comamos el doble de verduras de lo que estamos comiendo y la mitad de alimentos animales, y con eso conseguiremos, pues, ¿y eso qué es? Eso es la dieta mediterránea. ¿Cómo inventó, no sé si es el verbo más adecuado, pero me va a entender, cómo inventó la dieta que lleva su apellido? Ah, sí, pues el método Garulet fue porque en Harvard, en mi trabajo de fin de máster, pues tenía yo 25 años, propuse combinar las técnicas americanas, tú sabes, de terapia de grupo, de autoseguimiento, muy de lo que llaman ahora el coach, con la dieta mediterránea española. Y fue una revolución, porque aquí en España, en esos momentos se pensaba que comer lentejas, garbanzos, habichuelas engordaba. Y en América, pues se pensaba que no se podía hacer.
Y luego además el español tenía mucho prejuicio a todo esto de la terapia de grupo, era muy americano el coach, la terapia conductual. Y todo esto hicimos un híbrido entre estas costumbres americanas de coach con la dieta mediterránea española y resultó el método Garaulet, que ya lleva 30 años. Pero tiene mucho de dieta mediterránea, es decir, esa excelente costumbre de recurrir a productos frescos, las hortalizas, las verduras. Seguramente me va a decir que la mediterránea es la mejor dieta del mundo. Sí, efectivamente. O sea, el método Garaulet es una dieta mediterránea más adaptada al tiempo moderno y también para no engordar, porque claro, ahora mismo quemamos unas 1000 calorías menos de lo que se quemaba a principios del siglo XX. No podemos comer una mediterránea auténtica porque engordaríamos todos. Y entonces es eso, 3 días a la semana legumbre como plato principal, un día pasta, por ejemplo macarrones, espaguetis, otro día arroz, y luego ya 2 días carne o pescado como plato principal al mediodía. Pero no es carne todos los días y luego es la importancia de la legumbre como proteína vegetal en sustitución de la carne. Me decía usted que una de las cosas que aprendió en Harvard fue ser perfeccionista, pelear por la excelencia, pero yo creo que también ese espíritu inquieto que usted tiene. Ahora está con un proyecto que se llama Simplicity. Sí. ¿Qué es eso? Pues estamos muy ilusionados ahora mismo porque, como te digo, el método Garaulet resultó muy bien, pero hay que simplificarlo todavía más. Y entonces, ahora lo que yo quiero es pues establecer una forma de vida que se base en lo simple, es decir, creo que el éxito está en lo simple, nos tenemos que simplificar. Y para eso es hacer una metodología de cocinado de menos de 15 minutos, de poder comer en cualquier lugar del mundo. Sabes que ahora mismo hay mucha gente, mucho español viviendo en Suecia, en Europa, en América, pues que puedan seguir una dieta mediterránea en esos países. Y una idea también de sostenibilidad para que sea una dieta que ayude al planeta, pero también de solidaridad, es decir, que comamos juntos, con gente, comer es con gente, comer, y también para que comamos, para que todo el mundo pueda acceder a la comida, y además ese de salud, es decir, una dieta saludable, y ese es el concepto Simplicity y estamos muy ilusionados con eso. Qué interesante, Marta, qué interesante. Claro, comer bien no solo tiene una consecuencia, digamos, estética, es decir, no engordamos, no nos ponemos gordos, tiene también una expresión que yo creo que es mucho más importante, la salud, algo me decía usted ahora. Yo creo que comer mal puede desembocar en el desarrollo de lo que podríamos llamar enfermedades, las enfermedades occidentales, las enfermedades del mundo desarrollado, la hipertensión, problemas de corazón, algún tipo de cáncer. Y no sé, Marta, si esto lo tenemos en cuenta o si nos quedamos, como yo decía, en lo meramente estético. Como bien, no engordo y encantado. Yo creo que, por ejemplo, hemos estado haciendo una reflexión de por qué comemos a lo largo de la historia y es muy interesante que, claro, vamos cambiando nuestros objetivos. Ahora mismo, a principios del siglo XX, se comía para coger energía, como fuera, y porque necesitábamos energía y ahí se pasaba hambre, sobre todo en las épocas de guerra, etcétera, que ha pasado Europa. Pero luego, en los años 30 empezamos a descubrir las vitaminas, los minerales, las enfermedades carenciales, y entonces se empezó a comer para no estar enfermo. Pero es que ahora mismo comemos primero para ser sanos, porque eso ya está instaurado en la sociedad actual. Tú ahora mismo tú te sientes mal si vas a un restaurante y te hinchas a comer y luego ves que te has pasado, te sientes culpable, eso antes no pasaba. También comemos por placer, porque estamos en una sociedad ya muy sofisticada y un alimento que no te dé placer lo rechazas, pero también comemos para estar jóvenes. O sea, ahora mismo buscamos la juventud eterna y entonces es sorprendente cómo valoramos pues, principios activos que antes no se consideraban en el alimento, no solo las vitaminas y los minerales, sino también, por ejemplo,
pues los licopenos, que es un antioxidante frente al cáncer, o el resveratrol del vino, o compramos alimentos, por ejemplo, que disminuyen el colesterol o que lo pretenden. Incluso ahora, como está tan de moda la microbiota intestinal, estamos comprando alimentos para las bacterias, no para nuestras células, sino para nuestras bacterias, que tenemos millones de bacterias. Es decir, pues los prebióticos, los probióticos. Compramos alimentos por muchas causas que antes no considerábamos y muchas relacionadas con la salud. Es verdad que la estética nos preocupa, pero cada vez tenemos mayor madurez para saber que para adelgazar no podemos hacer tonterías, porque si nos afecta a nuestra juventud o a nuestra salud, pues es algo que no funciona. Dice usted que la dieta, lo tengo aquí anotado, la dieta más sana consiste en comer de todo. Eso dice usted. Claro, la pregunta es, ¿todo es todo? Es decir, incluso para adelgazar podemos comer esos alimentos que tradicionalmente siempre hemos pensado que están prohibidos, como los pasteles, los azúcares, las bebidas con gas. ¿Todo es todo, Marta? Todo es todo. Yo creo que no debemos ser talibanes en la nutrición. De hecho, uno no se santifica cuando come bien. Esto no es un pecado, esto es una forma de vida. Todo es todo, pero en la justa medida. O sea, la base deben ser verduras, frutas, cereales y también legumbres. Pero luego, claro, o sea, nuestra vida no es solo nutrición, nuestra vida es amor, es placer, es vida social, es diversión. Justo ayer leía pues cómo hay países que se aburren. Por ejemplo, yo estuve en Suecia 2 meses y hay un artículo ahora muy interesante de cómo este tipo de país en el que el comer en grupo no es importante, el individualismo prima, etcétera, también hay mucho aburrimiento y nosotros sabemos divertirnos y divertirnos comiendo. Por lo tanto, tiene que haber de todo, pero, oye, una copa de vino cuando sales una noche o un bocadillo de vez en cuando, que es algo que está muy rico y nos gusta a los españoles, o, por ejemplo, un dulce, un pastel, un postre interesante, atractivo, todo eso cabe dentro de una dieta mediterránea actual. Por cierto, ¿qué opina de esa costumbre, que desde luego yo no apoyo, esa costumbre de pasar directamente del segundo al café sin tomar postre? A ver, yo pienso que todo depende de lo importante que sea para ti el postre. Si estás en un restaurante impresionante que lo mejor es el postre, pues tómate el postre. Si estás con una persona que te encanta comiendo, pues tómate el postre. Pero si estás en una comida de trabajo, estás en ese momento amargado, encima resulta que el postre es malo, pues olvídate del postre, pasa al café y ya cuando tengas unas mejores condiciones te tomas el postre. Bueno, sé que está profundizando en el estudio de una ciencia novedosa que le voy a pedir que nos la defina, la nutrigenética. ¿Qué es eso, señora Garbolete? Pues la nutrigenética trata de adaptar estas ideas que te estoy comentando sobre qué es una dieta saludable, pero según tu genética, es decir, hacer trajes a medida. No todos somos iguales. Claro. Aunque estas recomendaciones sirven para la población en general, luego cada persona es un mundo. Entonces estudiamos los genes, polimorfismos, cambios genéticos de cada individuo, sobre todo en genes que son muy comunes. Por ejemplo, estamos estudiando ahora el receptor 1 de melatonina y sabemos que aquellos que tienen una variante genética en este receptor, por ejemplo, tienen guanina, pues les afecta cenar tarde, pero a los que tienen una citosina en una posición específica del gen, pues no les afecta. Entonces, claro, queremos hacer recomendaciones en función de tu genética y esa es la nutrigenética. Claro, es como en medicina no hay enfermedades, hay enfermos. Efectivamente, es hacer un traje a medida, no solamente con la nutrigenética, ahora estamos también con la cronobiología, es decir, también teniendo en cuenta tus horarios y tu reloj interno, sí. Y si eres un búho o si eres alondra, y también tus conductas, tus hábitos, tu psicología. Es decir, a la hora de recomendarte qué debes comer, hay que ver quién eres tú. Y en esto está avanzando la ciencia mucho. Hay quienes mantienen, hablando de alimentación, que el mundo se enfrenta a 2 grandes problemas.
cuantitativo, es decir, que tengamos alimentos, comida para todos, y cualitativo, es decir, que hayamos definitivamente aprendido a comer bien. ¿Cuál le preocupa más, Marta? Hombre, esa pregunta es difícil. Me preocupan las dos. Lo que pasa es que el mundo se ha preocupado mucho en generar mucha comida, y yo creo que eso lo hemos ya superado, aunque habría que distribuirla mejor, porque todavía hay hambre en el mundo y hay mucha gente con hambre. Y fíjate que es la primera vez que pasa algo muy raro y muy sorprendente, que hay personas que están malnutridas, que pasan hambre y sin embargo tienen obesidad. Y eso antes era impensable. Y eso se consigue muy fácil. Es que si tú solamente comes, por ejemplo, patatas fritas de bolsa o bebidas carbonatadas con mucho azúcar, por 2 euros yo te puedo dar de comer a mi hijo con muy poco dinero y que ese niño engorde, pero claro, está malnutrido. Entonces en muchos países todavía hay una malnutrición por falta económica, pero la están supliendo de esta manera y claro, empieza a haber obesidad y hambre, algo sorprendente. Tengo entendido que desde el inicio de la revolución industrial hemos multiplicado por 2 las emisiones de CO2 a la atmósfera, que están teniendo una consecuencia directa en los alimentos que han perdido parte de sus nutrientes. Y le planteo esto, doctora Garolet, porque una vez leí que estar alimentado no es lo mismo que estar nutrido. Me gustaría que me dijera qué opina de esta cuestión. Efectivamente, una cosa es el alimento, que tú puedes incluso conseguir la energía tomando solo aceite o tomando solo pan, pero luego están las sustancias químicas que tienen estos alimentos y que son esenciales para tu vida, porque si tú no comieras no las tendrías, que son las vitaminas y los minerales. Entonces, efectivamente, una cosa es el alimento y otra cosa es los nutrientes, y si tú tienes una dieta equilibrada para conseguir esos nutrientes. Pero además lo que comentas del planeta es muy interesante y es verdad, y como te digo, esta comisión de 35 expertos en el mundo que se han reunido para Lancet en Estados Unidos, llegan a la conclusión de que tenemos que, si queremos disminuir las emisiones de CO2 y conseguir de verdad que no haya un calentamiento global, porque esto afecta muchísimo a los grados que van aumentando y ya estamos viendo lo que está pasando con el planeta, ya somos conscientes, pues una manera muy importante es cambiar qué comemos. Y es para la salud del planeta y para nuestra propia salud. Y por eso vuelvo a incidir en tomar alimentos primordialmente vegetales, pero no una dieta vegetariana, pero cereales, legumbres, frutas y verduras, el doble de lo que estamos tomando, pero también proteína, porque, como tú bien has dicho, sin proteína no estamos bien nutridos y necesitamos pues de 0,8 gramos a 1 gramo por kilo de peso y por día, y lo estamos viendo además en nuestros mayores que tienen sarcopenia, que es falta de músculo, y también en gente que adelgaza rápidamente y pierde toda su masa muscular. Entonces necesitamos proteína, pero la carne, en vez de esos grandes filetes diarios, pues como se ha hecho siempre en la dieta mediterránea, pues unas lentejas con un poco de chorizo o jamón, o por ejemplo un arroz y le ponemos pollo, le ponemos pescado. Es decir, la proteína no es animal, no es protagonista, pero tiene que estar, no es una dieta vegetariana ni vegana. Una vez la escuché decir que es bueno que comamos en familia. ¿Usted mantiene que es bueno que comamos en familia? ¿En qué basa esta defensa, Marta? Pues mira, igual que en la familia nos preocupamos de que nuestros hijos sepan matemáticas o que, pues, que duerman unas horas o que tengan unas relaciones con los demás de un tipo, unos valores, también nos tenemos que preocupar porque el niño tenga unos hábitos de alimentación. Y esos hábitos se adquieren con el ejemplo y comiendo en familia. Pero no solo eso, es que la comida o la cena, porque yo entiendo que ahora mismo hay familias que a lo mejor solo se pueden reunir alrededor de la mesa una vez al día, pero
te permite hablar, conversar, eso sí, sin móviles y sin televisión. Y te permite, además, tener de ejemplo a tus padres para saber cómo hay que comer, no solamente qué comes, sino también las formas, también que hay un horario en el que la gente se sienta a comer y eso hay que respetarlo. Algo muy importante, que hay una comida para toda la familia, que ahora mismo es una locura. Encuentras familias con 3 hijos, que cada hijo come una cosa, el marido otra, la mujer otra, y entonces eso no tiene sentido. Se hacen 5 o 6 comidas en la familia diarias para que cada uno coma a la carta. No, pues una dieta que sirva para todos y unos hábitos pues como se han hecho antes, cuando yo era pequeña, que se comía 1 hora, todos sentados, y en ese momento estábamos todos juntos. Y por cierto, comer pronto, no es bueno comer tarde, según Efectivamente. usted. Por ejemplo, yo siempre comento que en España estamos retrasados aproximadamente 1 hora en la hora de la comida del mediodía, que comemos alrededor de las 3, deberíamos, si podemos, adelantarla a las 2, y cenamos sobre las 10 de la noche y deberíamos adelantarla sobre las 8:30 o 9. Y yo creo que sobre todo la hora de la cena es factible porque eso no es un componente genético, tú no eliges genéticamente a qué hora cenas, sino que es cultural y además no depende de tu trabajo en general. Entonces yo creo que mejoraríamos mucho. Somos el país que más tarde come y cena del mundo. Es cierto. Me va a permitir que haga referencia a un libro suyo muy interesante, incluso en el título, Pierde peso sin perder la cabeza. No sé si conocen la anécdota de Winston Churchill, que dijo algo así como dejar de fumar es muy fácil, yo lo he hecho miles de veces. Bueno, alguien podría decir, adelgazar es muy fácil, yo he adelgazado miles de veces. ¿Hay alguna manera o algún truco para adelgazar para siempre? Todo lo que tú puedas establecer en tu vida y sea compatible con tu vida y puedas llevarlo a largo plazo, va a funcionar. Pero claro, si tú pretendes pues, irte al gimnasio cada noche y sabes que eso se va a hacer 2 días y luego no, o hacer una dieta muy sofisticada y luego no lo puedes hacer, todo eso no va a funcionar. Aún así, fíjate lo que te digo, tú siempre que tengas motivación, si tienes sobrepeso, a ponerte a hacer las cosas bien, o aunque no tengas sobrepeso, si tienes motivación a comer bien, aunque luego vayas a abandonarlo, tú propóntelo, porque más vale cada vez que tengas esa motivación ponerte y tratar y conseguirlo, porque irás mejorando. No te frustres porque hayas luego vuelto a engordar, a lo mejor si no te hubieras empezado a cuidar y no hicieras esto, dentro de 10 años pesarías 30 kilos más. O sea que tienes razón, pero no hay que desistir. Pues ahora aprende, si esto no te ha funcionado, cuando lo vuelvas a intentar, busca algo que sea más compatible con tu vida. Bueno, pues actitud y compromiso, ¿no?, que veo aquí, también para el empeño del que estamos hablando, ¿no, Marta? Sí. Le quiero plantear preguntas rápidas, yo le pido también respuestas rápidas, preguntas que tienen que ver con la vida cotidiana. Por ejemplo, creo que usted lo llevó a su blog. ¿Cuántos cafés debemos tomar al día? Bueno, esto va a depender mucho de tu genética, porque has visto que hay gente que se toma un café. Yo, por ejemplo, me tomo un café y ya no duermo en 5 días. Hace 15 años que no me tomo un café. Hay 2 genes, el DORA y el PRIMA, que influyen. Te tienes que estudiar, ver a ti cómo te afecta el café. Pero la cafeína no es mala, depende de quién eres tú, claro. Y bueno, de media, pues podríamos hablar de 2 cafés al día, o un café y una bebida, un té y una bebida carbonatada con cafeína, pues como mucho. Porque hay una cantidad de cafeína que no deberíamos sobrepasar, y ahí te digo que es eso, unos 2 cafés y una bebida carbonatada, o un café, un té y una bebida carbonatada, o pues eso, 2, como mucho 3 cafés. Eso sería un poco lo que yo te recomendaría, pero va a depender de tu genética. Hay gente que toma café y ya no duerme, hay gente que toma café para dormir, y va a depender también de tus hábitos. ¿Es verdad que un vaso de agua con limón en ayunas ayuda a adelgazar?
Yo creo que eso es un mito. Yo creo que el agua es fundamental y además debemos beber agua, pero no le encuentro ningún sentido a esa afirmación. El desayuno, Marta, es seguramente la comida más maltratada que solventamos con un trámite rápido. ¿Cuál sería para usted un desayuno en condiciones? Un desayuno en condiciones es un desayuno con 3 grupos de alimentos, por ejemplo, con pan, con leche y con aceite, o al menos, o con fruta, con cereales y con leche, es decir, 3 grupos de alimentos. ¿Y qué me dice de los chuches para los niños? Muchas veces los padres dan chuches a los niños para que le dejen en paz un ratito. Claro, ahora mismo estamos abusando de eso, pero yo creo que las chuches en la vida del niño son fundamentales, como hemos tenido todos, pero a lo mejor centrarlas a los domingos, como se hacía antes, pues salimos en familia, vas a un kiosco y compras unas chuches un día a la semana, como algo excepcional. Y la leche que siempre ha sido, incluso usted en algún libro, en alguna publicación ha llegado a decir que es el gran alimento, o es uno de los grandes alimentos. Ahora parece que está de capa caída, ¿no? Como que tiene mala fama incluso. A ver, la leche es un alimento que tiene una proteína muy buena, la caseína, pero sobre todo es que tiene vitamina D y calcio, y una dieta sin lácteos cuesta mucho llegar al calcio que necesitamos al día y a la vitamina D. Pero es cierto que hay personas que por su fisiología tienen intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche, y a lo mejor estamos hablando pues en según qué partes del mundo, pues en los países nórdicos no hay casi intolerancia, pero si vamos a África hay mucha gente tiene intolerancia. Pero yo recomiendo que si tú puedes tomar leche y te sienta bien, tomes leche, pues 2 vasos, como mucho 3 al día, y si no, pues que tienes que buscar alternativas, pero que cuides cómo conseguir el calcio y la vitamina A y la D. Y de las pizzas, ¿qué me dice? Para usted es un alimento divertido, creo que utiliza esa expresión, es un alimento divertido. En Estados Unidos, usted lo sabe bien, cada americano toma de media 46 pizzas al año. ¿Qué hacemos con las pizzas, Marta? Nosotros no podemos basar nuestra dieta en la pizza, pero puede ser un día a la semana, por ejemplo, una noche de los viernes, pero controlarla, no por nada, sino porque puedes hacer una pizza casera, que es cogiendo una base de masa, que la puedes incluso comprar ya hecha, pues un pan pita o algo así, con tomate natural, un poco de queso, orégano y algún pescado, anchoa, etcétera, unas alcaparras, eso genial. Pero claro, la pizza industrial, aparte de los componentes que lleva y el tipo de grasa, es que hablamos de que en una pizza puede haber 2.500 calorías. Y si tenemos que tomar como mucho 1.900 en todo el día y te tomas una pizza, pues le has dado la vuelta a todo esto de la nutrición. Pero bueno, un día a la semana pues puede ser una buena alternativa, porque sí que es divertido. Bueno, para mí es un asunto delicado. Conozco gente muy cercana que es vegana. ¿La dieta vegana es claramente peligrosa o, para no ser excesivo, con riesgo? Sí, la dieta vegana tiene riesgo. Yo entiendo que se considere una dieta vegana por ideas más filosóficas, etcétera, pero no buscando una dieta saludable para el humano, porque como he dicho antes, el humano necesita algunas cosas que solo están en productos animales, y entonces habría que tomar una dieta vegana complementada con principios activos en fármacos, y entonces no sé hasta qué punto eso tiene sentido. Y por supuesto para los niños es un gran riesgo, porque la proteína y los nutrientes, como te digo, la vitamina B12, el hierro, hemo, la vitamina A, principalmente se consigue cuando hay algo de proteína animal, y si no es muy difícil. Terminamos, Marta. Una vez en Estados Unidos alguien le preguntó: doctora Garolet, ¿qué es lo que usted nunca se llevaría a la boca? ¿Recuerda la respuesta?
Bueno, yo un donut. Un donut, dijo un donut. ¿Por qué? ¿Qué tienen los donuts para pues que...? Mira, porque me parecía... Cuando me fui a Estados Unidos con 24 años, como me encantaban, y allí son riquísimos, pues en 3 meses engordé 16 kilos. Era a base de donuts. Pero luego hice unos análisis del donut con una técnica de Soxhlet para extraer la grasa y obtuve 2 tubos de ensayo de una grasa blanca como si fuera un pegamento saturada industrial, y cuando yo vi eso, que por ejemplo unos churros tienen solo un tubo de ensayo de grasa y es líquida, es aceite, me di cuenta de que eso a mis arterias no le podía sentar bien, y te prometo que desde entonces, que fue hace ya 2008, pues hace muchos años no he vuelto a probar un donut, aunque vivo en Estados Unidos 5 meses al año. No, ya lo veo y digo, Dios mío, no. Pues gracias por el consejo. Marta, le agradezco su compañía. Me quedo con algo que usted ha dicho, son palabras suyas. El mayor premio a mis años de investigación es comprobar a diario cómo ayudamos a las personas a sentirse mejor. Sentirse mejor y sentirse bien, que es la base para todo lo demás en la vida. Así es. Para todo lo demás. Mi trabajo me da muchísima satisfacción porque ves cómo las personas cuando empiezan a comer bien, aunque es un esfuerzo, pues acaban siendo más felices, incluso la autoestima más alta, más salud, y yo pues estoy muy contenta, la verdad, me encanta. Muchas gracias, ha sido una conversación muy provechosa. Gracias a ti. Muchas gracias. Encantada. Muy amable, muchas gracias, muchas gracias.